y en este podcast presentaré una reflexión sobre las evidencias realizadas durante las distintas fases de aprendizaje de la materia Estudios Regionales de América. A lo largo del curso se trabajaron temas históricos, políticos, económicos y geopolíticos relacionados con América Latina y las relaciones internacionales. En este podcast explicaré las actividades realizadas, los conocimientos adquiridos y la importancia de cada evidencia dentro de mi formación académica. En la primera fase de aprendizaje se trabajó el análisis de diferentes lecturas relacionadas con la historia de América Latina y el desarrollo político de México durante el siglo XIX. La actividad consistió en realizar una presentación grabada donde se explicaron distintos procesos históricos importantes para comprender la formación política y social del continente americano. Entre las lecturas analizadas, se abordó la nueva historia descolonizada de América, donde se explica la importancia de estudiar la historia desde una perspectiva más enfocada en los pueblos latinoamericanos y no únicamente desde la visión europea. También se trabajó el tema de la era del imperio y la influencia de las potencias internacionales en el desarrollo político y económico de América Latina. Otra de las lecturas permitió comprender las guerras de independencia y el nacimiento de Estados-nación americano, analizando cómo estos movimientos transformaron la organización política del continente. Finalmente se estudiaron las relaciones internacionales en México durante el siglo XIX y la manera en la que el país enfrentó procesos de dependencia política y económica después de la independencia. Considero que esta evidencia fue importante porque permitió comprender mejor los procesos históricos que dieron origen a muchos de los problemas y dinámicas políticas actuales de América Latina. Además, ayudó a desarrollar habilidades de análisis, comprensión lectora y reflexión crítica. Otra de las evidencias desarrolladas durante el curso fue la elaboración de una infografía relacionada con hechos geopolíticos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como el periodo de entreguerras y el papel de América Latina dentro de estos acontecimientos internacionales. En esta actividad se analizaron temas como la participación de Estados Unidos en las guerras mundiales, el telegrama de Zimmerman y su impacto en México, la creación de la Sociedad de las Naciones, la crisis económica de 1929 y la creación de los organismos internacionales como la ONU y como la OEA. Gracias a esta evidencia, comprendí cómo los conflictos internacionales transformaron el orden político y económico mundial, además de entender la importancia estratégica que tuvo América Latina durante el siglo XX. También fue posible analizar cómo la cooperación internacional y los organismos multilaterales surgieron como una respuesta a las consecuencias de las guerras mundiales. Considero que esta actividad ayudó a relacionar acontecimientos históricos con el funcionamiento actual de las regiones internacionales, permitió desarrollar habilidades de síntesis y organización de información. Posteriormente se trabajó una evidencia basada de diferentes ensayos relacionados con América Latina durante la Guerra Fría y los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de los temas analizados se estudiaron la Revolución Cubana, la expulsión de Cuba de la OEA y la crisis de los misiles de 1962, acontecimientos que reflejan la tensión política entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Asimismo, se analizaron los golpes de Estado y los procesos de militarización en distintos países latinoamericanos, especialmente en el caso de Chile y la Operación Cóndor. También se abordó la Guerra de las Malvinas y las diferentes posturas políticas de América Latina durante este periodo histórico. Gracias a estas actividades comprendí cómo la Guerra Fría influyó profundamente en la política, la economía y la estabilidad social de América Latina. Además, los ensayos ayudaron a desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico sobre las consecuencias de los conflictos ideológicos y militares en la región. Considero que esta evidencia fue muy importante porque permitió entender que muchos problemas políticos sociales actuales tienen relación con procesos históricos ocurridos durante la Guerra Fría. Otra de las evidencias más importantes del curso consistió en la elaboración de análisis escritos sobre temas políticos, económicos e internacionales relacionados con América Latina contemporánea. Uno de los principales temas estudiados fue el neoliberalismo y el Consenso de Washington, donde se analizaron las políticas económicas implementadas en América Latina y la influencia de los organismos internacionales financieros en las decisiones económicas de la región. También se trabajó el análisis del TECLAN y el TEMEC, reflexionando sobre las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, así como las ventajas y desafíos del libre comercio. Otro tema importante fue el estudio del riesgo político en América Latina, abordando problemas actuales como la inseguridad, la corrupción, la polarización política y la crisis democrática. Asimismo, se analizaron casos como Venezuela y Nicaragua, además de la crisis del multilateralismo y las dificultades actuales de la cooperación internacional. Considero que esta evidencia fue una de las más importantes porque permitió desarrollar pensamiento crítico sobre la situación política y economía actual de América Latina. Además, ayudó a comprender que muchos de los desafíos actuales de la región son consecuencia de procesos históricos, económicos y políticos acumulados durante décadas. En conclusión, las evidencias realizadas durante el curso permitieron fortalecer mis conocimientos sobre historia, política, economía y relaciones internacionales en América. A través de las distintas actividades, fue posible desarrollar habilidades de análisis, investigación, comprensión lectora y reflexión crítica sobre temas importantes para entender la realidad actual de la región.
Considero que este curso no solamente aportó conocimientos teóricos, sino que también ayudó a comprender cómo los procesos históricos continúan influyendo en los problemas políticos, económicos y sociales de América Latina en la actualidad. Finalmente, estas evidencias permitieron fortalecer mi capacidad para analizar temas internacionales desde una perspectiva más crítica y reflexiva. Muchas gracias por escuchar este podcast.